En Leclerc Trujillo, en la avenida de Extremadura, siempre los más baratos y con el ahorro asegurado. Si encuentras el mismo producto más barato en otro establecimiento, en Leclerc Trujillo le abonan el doble de la diferencia. Un compromiso de Leclerc Trujillo. Somos los más baratos en la avenida de Extremadura 15 de Trujillo. Javier Sánchez, que habla con la concejala Inés Rubio. Sobre el Departamento de Obras del Ayuntamiento de Trujillo se han dicho muchas cosas, se ha hablado siempre en los últimos meses se ha hablado del mal funcionamiento. El Partido Socialista se ha criticado ese mal funcionamiento del Departamento de Obras, sobre todo en la concesión de licencias. Por eso hoy queremos hablar con la concejala de Urbanismo relacionada con estos temas para que nos cuente cuál es el proceso una vez que un constructor o un particular solicita la licencia de obras y qué caminos siguen esa documentación. Inés Rubio, concejala de Urbanismo, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo es ese proceso o cómo funciona el Departamento de Obras? ¿Funciona mal? Bueno, pues no puedo decir que el Departamento de Obras funciona mal, porque yo invitaría a aquellas personas que dicen que funciona mal, que pues hicieran una visita de vez en cuando al departamento y vieran el tesón y el trabajo que ponen todos y cada uno de los trabajadores del área de Departamento de Obras. Si bien es verdad que en el área de obras hay que distinguir, dos tipos de obras. Hay obras que son denominadas obras menores, obras que no requieren proyectos, es decir, todas aquellas que son de pequeña entidad, como pueden ser, todas aquellas que afectan a reformas interiores, recorridos de tejados, cambios de carpintería, etcétera, y que, como digo, no afectan las estructuras y por tanto se llaman obras menores precisamente porque no requieren un proyecto. ¿Cuál es la tramitación en este tipo de obras? Yo tengo que decir que tanto en uno y en otro ámbito, aunque vamos a hacer bien la diferencia para que se tenga claro, es decir, tanto en obras menores como en obras mayores, hay agilidad en la resolución de las licencias. Si bien es verdad que podemos encontrarnos con algunas situaciones excepcionales o que se requiera documentación que también pasaré a detallar seguidamente. Pero la tramitación habitual es desde el momento en que se solicita en el ayuntamiento la licencia para una obra menor, desde ese momento, es decir, y ese momento empieza a partir del momento en que se registra el documento en el registro del ayuntamiento, seguidamente se procede a hacer un registro de esa misma solicitud en el Departamento de Obras y a partir de ese momento se le asigna un número de expediente. Una vez que tiene asignado el número de expediente y tiene ya entrada en el Departamento de Obras, lo que se hace es que se da traslado de esa solicitud a los técnicos competentes en la materia. ¿Para qué? Para que hagan los informes pertinentes de aquello que se ha requerido. En este caso, y cuando hablamos de obras menores, quien hace los informes siempre son los arquitectos técnicos o aparejadores del ayuntamiento, porque en el caso de las obras mayores solamente pueden ser informadas por el arquitecto municipal. Y eso es así porque la propia ley, es decir, distinguiendo de un tipo de obra u otro, exige que puedan hacerlo uno u otros técnicos. Como decía, una vez que se deriva al técnico competente, y hablando siempre de obras menores, estamos hablando siempre de que esos informes se llevan a cabo por los aparejadores del ayuntamiento. Una vez que se hace ese informe técnico, si ese informe es favorable, automáticamente se informa también jurídicamente y a partir de ese momento lo que se hace es dictar la resolución de esa licencia por parte del concejal delegado, en el cual pues se detalla de manera muy pormenorizada no solamente esa concesión de la licencia en sentido positivo, sino también las condiciones en las que se debe ejecutar la licencia. Pero nos podemos encontrar también en el caso contrario, y lo decía anteriormente, hay veces que se puede producir una dilación en la resolución. Todas las de obras menores puedo decir que no tardan más en resolverse de una semana, y sí es verdad que se puede encontrar con alguna dilación desde esa entrada en registro por lo siguiente. Pues se pueden encontrar con dilaciones bien pues porque el informe técnico no sea favorable, puede ser desfavorable pues porque falte algún tipo de documento, se aprecia alguna deficiencia, en cuyo caso se les da 10 días para que subsanen esas deficiencias o para que aporten la documentación.
Una vez que se aporta esa documentación, seguimos con los trámites para informar favorablemente y termina igual con la resolución. Si bien es verdad que en muchas ocasiones se tarda por parte de los interesados en aportar la documentación cuando se exige la subsanación de deficiencia. Y también tengo que decir que por parte del Departamento de Obra existe flexibilidad. Si fuéramos rigurosos en la aplicación de la ley, una vez que transcurren los 10 días, si no se ha aportado documentación, estaríamos ya ante un procedimiento de desistimiento, es decir, como que ya no interesa continuar con ese expediente. Sin embargo, por parte del área de obra nunca se determina ese desistimiento, sino lo que hacemos es esperar, digamos, un periodo mucho más largo, que estamos hablando de 3 meses, para determinar si estamos ante un procedimiento de desistimiento. En cuanto a las obras mayores, bueno, pues las obras mayores, claramente los trámites son los mismos que hemos dicho para las obras menores: entrada en registro del ayuntamiento, pasa al registro del Departamento de Obras con número de expediente, se hacen los informes técnicos pertinentes tanto por los técnicos municipales del área de obras como los informes jurídicos, y la diferencia es que en este caso, digamos, la resolución no es directamente del concejal delegado como ocurre en las obras menores, sino que en las obras mayores, por su magnitud, porque son obras que requieren proyectos y son obras de envergadura, en todas ellas la resolución pasa por acuerdo de Junta de Gobierno. Una vez que se celebra la Junta de Gobierno, se dicta el acuerdo y se notifica al interesado. Y estamos hablando de todas ellas, dependiendo de si son obras mayores o obras menores, de entre 1 semana y 15 días. Eso es lo que se viene tardando en resolver las licencias en el Departamento de Obra. Si bien es verdad que yo decía anteriormente que puede haber excepciones que pueden dilatar la resolución de las mismas, y hacía sobre la marcha hincapié en aquellas, bueno, pues que se requiere subsanación de deficiencias para que aporten documentación que no han presentado en el momento inicial y se les da ese plazo de los 10 días. Pero no olvidemos que también hay determinadas obras que, teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro municipio, requieren que pasen por la Comisión Especial de Patrimonio. Y la Comisión Especial de Patrimonio, tengo que decir que se reúne una vez al mes, y no puede parecer que una vez al mes sea poco tiempo, sino que es verdad que se viene reuniendo con esa periodicidad, es decir, una vez al mes, cosa que hasta ahora no se venía haciendo en el ayuntamiento. Desde que el gobierno actual toma las riendas de la ciudad, el Departamento de Obra pone esa periodicidad de un mes para que haya comisiones especiales de patrimonio y se resuelvan todos aquellos asuntos que afectan, bueno, pues al casco especial de nuestra ciudad. Por eso decía que en algunas ocasiones puede ser que haya una mayor dilación de esas licencias cuando tienen que pasar por la comisión especial, pero también es verdad que lo que se busca muchas veces es casar e hilar los plazos y las resoluciones para que coincidan con la fecha en que se va a celebrar la comisión especial. Y otra de las excepciones a las que nos podríamos referir, no solamente a aquellos supuestos en los que hemos hecho referencia de deficiencias de documentación, subsanación de deficiencias, las cuestiones del plan especial, aquellos supuestos en los que podemos hablar de algunos proyectos en que en muchas ocasiones requieren informes de otras administraciones públicas, como pueden ser informes medioambientales, de carretera, y que requieren también, bueno, pues que esperemos esos informes sectoriales para que pueda ser informada la licencia. Por eso reitero que en el Departamento de Obra lo que se está trabajando es con seriedad y con rigor, cosa que hasta ahora no venía ocurriendo. Sí es verdad que también conocemos de las quejas que por parte de los constructores hay, porque, bueno, una de las quejas que sí se nos ha trasladado es el porqué de la exigencia de proyectos para algunas obras que hasta ahora, bueno, pues y en mucho tiempo no se había exigido. Y hay que decir que, bueno, que tenemos una ley orgánica de edificación que es del año 99 y que es de obligado cumplimiento, y que en el Ayuntamiento de Trujillo, bueno, pues aunque tenían que exigirse los proyectos, no se exigía. Con eso que quiero quedar claro, que la exigencia del proyecto por parte del Departamento de Obra, cuando se hace ante una petición del constructor o del promotor, no es una petición caprichosa ni para poner trabas, es una cuestión simplemente de seguridad y de dar cumplimiento a la ley. Y no con ello queramos ser más legalistas de nadie, pero sí que yo voy a poner un ejemplo. Cuando ante una petición de licencia en el Departamento de Obra, si es obligatorio exigir el proyecto y por dar agilidad no se exige,
al final incurrimos en responsabilidad, pero no solamente el promotor o el constructor en el caso de que haya un accidente, sino también en la responsabilidad subsidiaria que genera para la propia corporación, en este caso para el Ayuntamiento de Trujillo, por no haber dado cumplimiento a la ley. Por lo tanto, es decir, lo que estamos haciendo es trabajar con rigor, con seriedad, dando cumplimiento a la norma, siendo flexible siempre que la norma lo permite, y ponía el ejemplo anteriormente, es decir, en muchas ocasiones es verdad que se tarda por parte del administrado en aportar la documentación cuando se requieren las deficiencias, pero también es verdad que en ese caso somos flexibles, es decir, no transcurren los 10 días y decimos se ha desistido, sino que aplicamos ese periodo, digamos, de gracia de 3 meses para declarar el procedimiento desistido. Le iba a preguntar, porque sí es cierto que en ocasiones personas interesadas han podido quejar de esa flexibilidad, de poder, bueno, pues lo ha dicho usted, precisamente proyectos que hay que presentar, que ralentizan la obra, de que no se pueden llevar a cabo determinadas acciones. Lo que pasa es que si no está en ese tipo de proyectos no se puede, no se debe comenzar, ¿no? Por esa responsabilidad de la que hablaba. Exactamente, es decir, la cuestión y lo digo, es decir, no es una cuestión de ralentizar ni poner trabas, ni mucho menos. Todos conocen, y sobre todo todas las personas que están implicadas en este sector, la vigencia de esta ley y que es de obligado cumplimiento. Y lo tengo que decir, hasta ahora no se venía cumpliendo en el Ayuntamiento de Trujillo, y es verdad que hasta ahora no ha habido ningún problema, ni ha pasado nada, pero si hubiera pasado, evidentemente hubiera habido pues una incurrencia en responsabilidad, no solamente digo por parte del promotor y del constructor, sino también la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento. Y al final esto es una cuestión simplemente de conciencia social, no se trata de poner trabas. El área y el Departamento de Obra informa y está a disposición de todos los ciudadanos y de todo el sector para todas aquellas dudas que se plantean. Lo que no podemos partir es de trabajar a partir de esa teoría de los hechos consumados. Yo esto lo hago y una vez que está hecho está, y aquí no ha pasado nada. Es decir, es lo más obvio es pedir la información, saber lo que se puede hacer para actuar dentro de la legalidad, porque siempre que no actuemos dentro de la legalidad nos vemos en la obligación, los responsables políticos y los responsables técnicos del Departamento de Obra, de actuar para dar cumplimiento a la ley, porque no podemos obviar que al final nosotros tenemos la obligación de dar cumplimiento a la ley, y en eso tenemos que colaborar todos, no solamente los promotores y los constructores, que evidentemente están pasando una mala situación económica, que todos somos conscientes de que hay o el sector de la construcción ha sufrido una bajada importante, pero eso no tiene que dar o generar, abrir esa puerta para que aquí se puedan hacer las cosas como cuando y como uno quiera, sino que se hagan dentro de un orden, de un rigor y dando cumplimiento a la normativa. Sí tengo que decir que una cuestión en la que ya estamos trabajando desde el Departamento de Obra es en el tema de lo que son una revisión de lo que son las tasas de los expedientes de licencia de obras. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente, digamos que a la hora de establecer las tasas de licencias en los expedientes de obra, tenemos, digamos, 3 horquillas. La primera, o el primer tramo, que va entre aquellas obras, bueno, entre 0 y 30.000 euros, y para que todos nos entiendan, muchas veces se liquidan o siempre se liquidan esas tasas en función de los presupuestos de ejecución material. Y decía, hay 3 tramos bien diferenciados actualmente en la normativa que tenemos vigente en el Ayuntamiento. El primero, que va entre 0 y 30.000 euros, en cuyo caso, bueno, pues dependiendo del presupuesto de ejecución material, el cobro de la tasa son 40 euros. Entre 30.000 euros y 120.000 euros el cobro de la tasa son 60 euros, y a partir de 120.000 euros el cobro de la tasa son 80.000 euros. Si bien es verdad que los 80 euros. Si bien es verdad que los 2 últimos tramos no es algo descabellado, la tasa que se establece, sí es verdad que si observamos y hacemos un estudio en profundidad del primer tramo entre 0 y 30.000 euros, 40 euros puede resultar descabellado y desproporcionado si tenemos en cuenta que muchas veces estamos hablando de una licencia para lo que es pintar una fachada, para cambiar a lo mejor la carpintería exterior o para colocar un zócalo. Entonces lo que vamos a hacer es, y así se están haciendo ya los primeros informes, en ese primer tramo entre 0 y 30.000 euros, hacer tramos más cortos, ir haciendo, bueno, una tasa que se liquide, que sea más proporcional con el presupuesto de ejecución material, porque al final no tiene mucha lógica que el ciudadano que pide una licencia para pintar la fachada, que puede ser entre, bueno, 150 euros, 300 euros, tenga que pagar 40 euros de tasa. Y eso sí que es una cuestión que se está revisando desde el Departamento de Obras, ya digo, para hacer tramos más cortos en ese tramo entre 0 y 30.000 euros. Ser más justos, ¿no? Porque... Y más proporcionados en función del presupuesto de ejecución material.
Entiendo que una obra no puede empezar sin la licencia, ¿no? Una obra no puede empezar sin la licencia. Todas las obras tienen que tener licencia, tanto las obras menores como las obras mayores. Evidentemente, cuando uno solicita ejecutar la obra que sea, es decir, un recorrido de tejados, que a lo mejor puede ser lo más simple, no se puede hacer sin licencia, hay que solicitar la licencia. De ahí, una cuestión importante también es la conciencia de que, bueno, que hay que solicitar la licencia. Yo entiendo que la situación por la que se está pasando, reitero, en el sector de la construcción es complicada, que es verdad que no hay todas las obras que quisieran y que al final, bueno, cuando se presenta esa oportunidad para el promotor o el constructor de llevar a cabo una obra, lo que quiere es agilidad y no perder la oportunidad de ejecutar la misma. Pero no podemos obviar, y eso es así, y no deben obviarlo ellos tampoco, por eso yo lo que pido es la colaboración, porque ante cualquier hecho que el ayuntamiento tenga conocimiento a partir de una denuncia, aunque sea un simple recorrido de tejado sin licencia, el hecho en sí no reviste gravedad, entre comillas, en el sentido en que, bueno, que siempre va a tener la oportunidad, que va a ser legalizable, que va a tener la licencia oportuna y demás, pero si ya se inicia sin licencia, va a llevar aparejada la correspondiente denuncia, el expediente sancionador, expediente de disciplina urbanística, para, bueno, al final llevar a cabo la legalización. Por eso es mucho más ordenado comenzar por el principio, solicitar la licencia y ejecutar las obras. Y no, o por lo menos no quisiera yo que se viera esto como una incomprensión, sino más bien por una cuestión meramente de orden por parte de todos, no solamente por parte de la administración, sino también por parte del constructor. Y lo tengo que decir, es decir, al final estas obras se informan y de hecho están los listados en el ayuntamiento que se pueden comprobar, es decir, es que incluso hay algunas licencias que entran en el mismo día y en el mismo día se informan. O sea, que de que el departamento de obra funciona mal, que se dilata en el tiempo a la hora de resolver las licencias. Yo no puedo decir eso. No puedo decir eso porque estoy todos los días en el departamento de obra, sé cómo funciona y cómo trabajan los trabajadores del departamento de obra y de verdad que se esfuerzan. Otra cuestión bien distinta es lo que decía a lo largo de la entrevista, es que se aprecien deficiencias o falta de documentación que haya que requerir. Pero también digo que una vez que se requieren esa documentación y se aporta, se informa con la máxima agilidad. De lo que se trata en definitiva, yo creo que es de una cuestión de orden, de rigor, de seriedad y de que al final tengan un tratamiento igual para todos. Hay muchas resoluciones a lo largo de este tiempo, de los últimos meses, entran muchas licencias. La magnitud de licencias que entran en el ayuntamiento no es la magnitud de licencias que haya podido entrar pues en los últimos 4 años, eso es evidente. O sea, el sector de la construcción ha decaído y hay más licencias de obras menores que de proyectos de obras mayores, eso es evidente, simplemente por el coste económico. Pero sí que hay licencias de obras menores que entran y se informan, ya digo, es que muchas se informan el mismo día, ninguna tarda aproximadamente una semana, 15 días. Obras mayores, sí es verdad que se nota que hay muchas menos que los 4 últimos años, pero entran también proyectos. Sí que digo que entran más obras menores, evidentemente, por el coste económico, que lo que son obras mayores en sí. Pues hoy lo que queríamos era conocer ese funcionamiento, saber sobre todo los plazos, que yo creo que lo que más le puede interesar a los oyentes, esa semana para obras menores, esos 15 días para obras mayores, que si no recuerdo mal va en función del presupuesto, ¿no? De la inversión. Sí, y depende de si afectan o no a estructuras. Las obras menores son todas aquellas que no afectan a estructuras y decía, bueno, recorrido de tejado, cambio de carpintería, y las obras mayores son todas aquellas que afectan a lo que son la estructura en sí del edificio. Esa es la diferencia fundamental. Evidentemente, todas las obras mayores tienen un presupuesto por la intervención que llevan mucho mayor que las obras menores. Pero fundamentalmente, bueno, pues yo creo que las cuestiones planteadas han quedado claras y sí, bueno, pues me gustaría también, bueno, pues aprovechar y apelar, bueno, a esa necesaria colaboración, concienciación social por parte de todo el sector de la construcción. De verdad que si colaboramos todos, esto es mucho más sencillo, más ágil y más rápido, y desde el Departamento de Obras decir que está a su completa disposición
a su completa disposición para que se informen de todas y cada una de aquellas cuestiones que se le puedan plantear dudosas y que, evidentemente, no porque haya habido un cambio de gobierno, sino porque lo que se está haciendo es aplicar la normativa con rigor y con seriedad, como digo. Es decir, no es algo arbitrario, no es algo caprichoso, sino lo que se trata es de dar cumplimiento a la norma y Antes evitar... no se aplicaba. Bueno, antes no se aplicaba y yo he puesto el ejemplo, es decir, antes en algunas cuestiones no se exigía el proyecto y la propia ley de edificación lo exigía. Ante ese incumplimiento, lo decía, no ha habido ningún problema, pero si hubiera habido cualquier accidente grave hubiéramos incurrido en responsabilidad no solamente el ayuntamiento, sino también el promotor, el constructor. La ley está para cumplirla y al final... Esto es una responsabilidad de todos, no es solamente del ayuntamiento como tal. No podemos obviar que desde el año 2010, con ese cambio que hubo en la normativa del Código Penal, la responsabilidad es de todos, tanto por omisión como por acción, es decir, tanto por actuar como por no actuar. Y lo es del promotor, del constructor y de la administración. Y de eso es de lo que se trata, de que haya una conciencia social, que las cosas se pueden hacer y que para hacerlas, evidentemente, hay que expedir y solicitar las correspondientes licencias. Inés Rubio, concejala de Urbanismo, muchas gracias. Gracias a vosotros.